Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Alvin? Te veo un poquito resfriado. Bueno, mi viejo me oye las dos cosas, pero ahí Las bueno. dos vainas, te escucho y te Uy, ay, no. Bueno, Esta alergia al polen primatorial. primaveral. Primatorial. Primatorial. Sí, Está bueno nuestro español. lo siento. Damos curso. Sí. Oh, das cursos. Damos cursos de español. Oh. Ok, quien quiera llame a Miguel, después dejo por ahí anotado el número de teléfono. En grande. Ay, mira que después te quitan la cabeza o estás hablando esas tonterías. ¿Qué tal, Miguel? Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Bueno, por acá andamos, ¿no? Un poco tranqui, como quien dice, ¿no? Vale, Y vale. saben, yo les quería comentar una cosa. Dígamelo Ustedes todo. bien saben, o como ustedes bien saben, ¿no? Yo tengo una novia, ¿no? Y ella es de un país diferente al mío. Y justamente ayer salimos un rato a pasear, ¿no? Ok. Y mientras paseábamos, yo le comienzo a comentar de que en mi país a la mazorca, que decimos elote, y ella me comienza a decir de que no se llama mazorca ni elote, que se llama choclo. Y comenzamos como en esa discusión entre mazorca, choclo, a lo que se me viene a mí a la mente que en mi país es muy típica la mazorca o el elote, como le decimos, y tenemos un platillo de hecho especial dedicado al elote que es muy bueno. Marian se mutió. Hoy, puta. Ya. Tenemos un platillo muy bueno que es dedicado al elote. Ok. Y su nombre también es muy peculiar. ¿Saben cómo se llama? No. Elote loco. Profundo. Ok. Demasiado. Nunca me lo hubiera imaginado. Se llama elote loco, pero tiene su nombre por su preparación, ya que es, por ejemplo, ustedes saben la mazorca, ¿no? El elote, ¿eh? Ah, sí. Sí. En mi país se pela un palito, ¿no? Se hace puntita el palito, queda puntiagudo, se toma el palito y se le mete ¡pic! Por debajo al elote. Ok, Y como si fuera un queda el helado, elote una con- paleta. Correcto, y queda así. Luego se le echa mayonesa por todo alrededor, ketchup también, y una salsa que nosotros le decimos salsa negra, que es más o menos como la salsa Perry, pero más espesa. Ok. Y por si fuera poco, se baña de queso rallado, en todo alrededor. Dame tres. Ya me compraste con lo de la mayonesa y el queso, marico, ya me compraste. Así como... A mí me compraste solamente con la mayonesa. Digo, con el queso, no con la mayonesa, nada. A mí no me gusta la mayonesa. Ay, no, Ah, sí. bueno, lo puede pedir incluso, si ustedes de su preferencia dicen, no, pero no me le eche esto, échemele solo esto, y se lo hacen, y se baña de queso. Ok. Y eso es muy, muy típico en mi país, ¿no? A lo que nos lleva al tema. Comidas típicas de nuestro país. Ah, yo pensé que me ibas a decir que el tema era las diferencias entre comidas, que si en un lugar se le dice de una forma y en otro lugar se le dice de otra, ¿cuál tiene? No, ese puede ser otro tema más adelante. Ah, no, ese es muy conflictivo, es como lo del aguacate y la palta. Y la o el palta. pan. Sí, no, Y es mejor acá- no declararlo de ningún fin. Y aquí Pero bueno, nada más dicen por saber. abocado. Acá le dicen abocado. Al Abocado. aguacate. Aguacate. Pero bueno, porque vendría siendo como una especie de traducción de aguacate, pero te pregunto, Miguel, allá en tu país, ¿cómo se le conoce? ¿Es aguacate o palta? Aguacate. Aleluya. Aguacate. Todos acá somos team aguacate. Sí, No, que de sí. la línea ecuatorial para arriba se le llama aguacate. Aguacate, Y de el la oro línea verde, ecuatorial papá. para abajo.
Sí, sí. Pero fíjate lo de no sabía que le decían ustedes choclo al maíz. Entonces, como. No, en Perú se le dice choclo. Nosotros lo llamamos Ajá. elote. Ok. Perdón, elote. Sí, Elote. perdón. Pero bueno, entonces regresando al tema de nuestras comidas típicas, nosotros el elote loco es muy, muy típica en mi país. De hecho, es una de las más baratas. O sea, tú vas por la calle, no te costará $1.50. Es súper Qué barato. sabroso. En su país, por ejemplo, ustedes me pueden contar cuál sería la comida típica más barata que se podría encontrar callejeando. Alvin, responde tú ahorita. ¡Uy! Mira, Miguelito, en este país la pobreza económica que tenemos actualmente y este mundo dolarizado, hasta hace unos pocos meses era normal conseguirte hamburguesas a $1. Pero son de estas hamburguesas muy, muy sencillas, tipo como la de McDonald's, que vale €1. Sí, Ajá. sí, sí. Que es casi que el pancito, la carne, algún otro ingrediente tipo como mayonesa, salsa de tomate y a lo mejor algo de cebolla o a lo mejor algo de papitas fritas, pero así como muy como y ya está. No, acá una de McDonald's de €1.20. €1.20 te cuesta la €1.20. cheeseburger, que solamente viene el pan, la carne, una feta de queso De queso. y ketchup y un pedazo de chipiolo. Sí, Aquí sería el literalmente es queso. un pedacito. Un Literalmente es un pedacito, así. Sí. No, Que- pero que aquí ven ni por el queso ni eso, porque el queso aquí es muy caro, entonces ya no sería de $1. Bueno, acá tampoco, aquí es €1.20 y solamente te estoy hablando que viene el pan con la carne y la vaina. Pero bueno, costaba $1 hasta hace pocos meses, hoy en día no sé cuánto se cotiza, pero la última vez que supe ya era casi $2 la hamburguesa más sencillita. Entonces, Yo cuando ya. me acuerdo, antes de irme, te hablo de 2006, Sí. para mí lo más barato era comerme un cachito. Un ¿Y qué es un cachito, cachito? eso te iba a decir. El cachito no es solo los cachos, sino es Lo un que yo pan. estaba pensando. Es un pan relleno de jamón. Es un pan dulce relleno de jamoncito en forma de brioche, de croissant, acá en Italia. Ok, eso es salado, pero dulce. Es salado dulce. Y eso cuando te comes eso, te vas a tu panadería en la mañana tempranito con tu medio cartón de leche, tu medio cartón de Ricomar, que Ricomar era la bebida de chocolate, o tu capuchino, o tu café, o tu malta, que es una bebida venezolana que antes también era barata, ahora no sé cuánto estará. No quiero saberlo tampoco porque si no me da un yello. Y me comía eso en la mañana temprano, un cachito, como le decía, dame un cacho y una malta, así decía yo en la panadería. Eso era lo más barato que yo, en euros, yo me gastaba creo que €1. Y eso era muy típico en Sí, tu eso es país. típico, era Marvin. sí, entre los desayunos está eso, Ese es. el del cachito con la manta o el cachito con el café, eso es muy típico de aquí. Sí, También las empanadas. así muy- era el pan. muy como un desayuno, una empanada. Oye, mucha gente en la calle, así como tú dices que te venden el elote en la calle, bueno, hay gente aquí que vende las empanadas. Sí. Que la empanada es una preparación frita de masa de maíz rellena de cualquier cosa, ya sea carne, queso, jamón, lo que sea. Pollo, atún. O carne. Lo que sea. Sí, lo que sea, lo que sea. Eso es muy curioso, ¿saben? Porque en mi país existe una cosa así, pero no se llama, ¿cómo le llaman ustedes? Empanada. Empanada. En mi país existe eso, pero se llama pastelito. Y la gente cuando lo escucha piensa que quizás sea algo dulce, pero no, es
es una cosita así, ¿no? Como una empanada así. Como media luna. Exacto. Frita, hecha de harina de maíz, frita. Sí. Y nosotros la acompañamos con repollo, le decimos nosotros, que es como Sí. la hojita de lechuga y salsa. Acá dicen krautis. Acá dicen krautis. Salsita de tomate. Y nosotros, para nosotros eso también es muy típico, se puede encontrar en cualquier parte, en las calles. Y es muy, muy rico, la verdad. Nosotros también ¿Sí? tenemos los pastelitos. Y también ¿Y el qué? salado. ¿Y cómo son? También media luna. Y rellenos de queso, jamón. Pero no fritos. Pero no Son hechos fritos. al horno. Hechos al horno. Uy, No, y también hay frito. Lo hacen Sí, pero también la algunos masa fritos. no es igual no es de maíz. La masa No. es más como una masa de pan. Sí. Ay, ya, Sí, más o sí. menos. Más o menos me ubico entonces. ¿Cómo es? Y los Sí. pequeños. Hay los Cuando- pequeños que es a base de una harina que se hace, a base de una masa que se hace acá como si fuera la masa. ¿Cómo se llama esa masa? No me acuerdo. A ver. Pero eso lo pones a freír. Ese lo fríes. Pero es relleno de queso. Buenísimo. Rectangular, queso paisa, queso salado. Un quesito Buenísimo. por dentro rallado, o pedazo de queso o rallado, y lo metes ahí. Lo pones a freír, lo sacas y te comes una vaina así grande. Bien Buenísimo. sabroso, con tu guasacaca dentro, con su salsita de guasacaca. ¿Tú qué? Salsa de guasacaca. Es una ¿Y qué salsa a base de aguacate. ¿Ya? Guacamole. Sí, es como guacamole. El guacamole. Eso es lo que nosotros le decimos guasacaca. Ya, Alvin ya lo explicó. Sí. Buenísimo. Lo del tequeño, bueno, eso es una cuestión particular que ha ido variando según en las épocas, pero el original es un pequeño trozo de como 10 centímetros de una envoltura frita con un tolete de queso adentro, como decía María, queso en este caso blanco, muy común en las fiestas, pero poco a poco fue como transformándose en una especie de desayuno, entonces lo que hicieron fue hacerle una versión como más grande Ujú. y típica cosa, entonces el objeto pasaba de ser así a ahora ser así, pero con la misma cantidad de relleno. Sí. Oh, ay, ay, ay. Entonces tú Sí. comías y lo que comías era pura masa y tú así como, bueno, pero ¿dónde estará el relleno? Estaba por allá, pero sí, al final sí estaba. Relleno tiene. El Sí, relleno pero- estaba, pero en el fin del mundo. No, ¿Qué más? eso me lleva también, porque hace un momento ustedes mencionaron bebidas, por ejemplo la malta, me dijeron. Ajá. En mi país existe una bebida también muy, muy típica y es buenísima. De hecho, Pero, acá, un momento, para dejar claro que es Malta, por si acaso hay alguien que nos Sí. escucha que no es de Venezuela. Malta es una bebida igual o similar, hecha como la cerveza, pero sin alcohol. Y negra. Tiene una característica que es muy dulce, es como si fuera una cerveza negra, pero con azúcar. Ustedes dirán, ay, asco. No, Ah. es lo más sabroso de este universo. ¿Tú no lo has probado, lo Miguel? confirmo, lo confirmo. Lo Sí. confirmo. Ah, Mira. bueno. Yo creo que te regalé una, ¿no? Sí, por eso mismo Sí. lo confirmo. Buenísimo, a mí me encantó. Chévere, Eh, chévere. Ya lo Entonces, cogiste. Amiga, perdón por interrumpir. Entonces yo, bueno, les estaba contando que incluso acá yo he intentado buscar esta bebida de mi país, lamentablemente fracasado en el intento porque existe, pero no es como en mi país, que se llama horchata. Ok, la Ok. horchata, sí. En mi país se preparan de muchas maneras, de hecho. Está unas que se las preparan con masa de maíz, y otras que se preparan de una planta que es como la más típica de una planta que se llama morro. Que es una bolita verde así que dentro tiene unas cositas, entonces la gente la prepara de eso, la horchata. Pero es rica. ¿Está bien? Ahora fíjate, ¿sabías que hay distintas matas de horchata, por decirlo así, o sí, distintas es cierto, horchatas? Y es cierto. los españoles también tienen su horchata,
pero la de ellos es totalmente distinta a la de América y por supuesto, entonces está otra vez cuál es mejor, cuál es la original, cuál es la que es, pero bueno, eso es una sí, cosa. Yo personalmente en la búsqueda de la horchata de mi país he probado varias. Por lo menos y nada que ver, ¿verdad? Sí. Es como yo acá en Italia, que buscando la malta, que no conocía muchos sitios latinos que la vendieran. Tomé malta alemana, tomé malta de la India, tomé malta dominicana, tomé malta de todos lados. La ponimalta. No, la ponimalta. La ponimalta llegó a mi país. Discúlpenme los colombianos que si me van a llegar a escuchar, pero... Sí, no, la ponimalta era como una Coca-Cola en mi país, al menos yo recuerdo haberla probada y era como una Coca-Cola sin sabor, una Coca-Cola cero, o sea. Ok. No es tanto así, pero es un sabor, no sé, no. Es que la cosa está en que uno está muy arraigado al sabor original. Es decir, la primera cosa que tú pruebas, ese es el sabor que es. Exacto. Si tú probaste en algún momento, por ejemplo, una ponimalta y después bebes una malta de aquí de Venezuela, tú vas a decir, no. O como el caso de Miguel con la horchata. Para él la horchata es la que él conoce y ha vivido siempre. Y ya después los otros es como, no le llega la copia. Sí. Eso no es el original. Ese no es el original. Es cierto. La única malta que le llegó más o menos, le digo así, fue una malta alemana que probé. Le llegaba así como que un 30% parecido a la malta de Venezuela. Más o menos. De ahí ya no más. Okay. Luego también de bebidas también tenemos una que es bastante interesante. Sinceramente yo la probé una vez. Recuerdo que fue empujones de mi papá. Que se llama Chuco. ¿Qué es eso? La verdad yo no se lo recomiendo. Sinceramente me van a disculpar las personas de mi país. Pero eso está bien feo. O sea, hay gente, por ejemplo, de la tercera edad. Es que eso es muy típico, pero por ejemplo, las personas de la tercera edad, ¿no? Nuestros abuelitos, les encanta, porque es una cosa muy típica. Pero por ejemplo, si a mí me lo preguntan personalmente, no. Es como una especie de atol que lleva un sinfín de cosas. Lleva frijoles, lleva unos polvos, no sé ni qué son. Yo recuerdo haberlo probado, como te lo digo, mi papá me lo hizo probar a mí. Le di un trago y dije, esto para mí no va. Aquí hay algo que falla. Así que se los digo, si algún día van a mi país y les ofrecen su tacita de chuco, ustedes no. Que se la van a ver, que sabes tú si le gusta a uno. Es como complicado. Yo no sé tú, Alvin, pero una vez yo me acuerdo, como él dice que es a base de atol, esas que hacen en los Andes, esas bebidas que hacen en los Andes, en Venezuela. Pero ¿tú dices alcohólica o tipo chicha? La chicha. Chicha, Miguel, te traduzco. Chicha es una... por ejemplo, aquí la normal es una bebida a base de arroz, se le agrega leche, se licúa y se vuelve una masa muy espesa, una bebida muy espesa que se le echa azúcar, canela y eso es genial, pues es una bebida muy dulce y muy refrescante y sabrosa. Pero en los Andes hay la misma versión, pero se le echa extractos de piña fermentada. Entonces le da un toque alcohólico a la cosa y un toque así como medio agrio de fondo, pero que te deja medio contento. Entonces es como... Sí. Esto existe en mi país. ¿Viste? Por eso te dije toda esa explicación, porque seguramente ya existe, pero es otro nombre. No se llama la chicha. Tiene el mismo nombre. Chicha. ¿Ah, sí? Chicha. Pero en mi país se dejó de hacer porque las personas que lo fabricaban normalmente eran como personas del campo y entonces tenían la salubridad del lugar donde las preparaban y todo no era tan bueno. Así que cerraron como la fabricación de la chicha.
Bueno, porque la se de hacía, Venezuela es en muy los grande. Andes. En los Se Andes, hacía, allá. sí, porque en mi país se hacía muy artesanal, ¿no? Pero los niveles de salubridad que tenían las personas que lo preparaban, algunos eran como... Pero Ujú. fíjate que aquí no hay ese problema, Miguel, porque aquí es más como una bebida preparada por las personas que te venden en la calle. Es como Sí, comerte uno de estos elotes en la calle, pues una cosa así como, bueno, tampoco esa persona es que tendrán los niveles máximos de salubridad para cocinar, pues, pero correcto, Exactamente. pero fue una de las muchas cosas un ya, poco tontas de mí, pero bueno. Ok. Y recuerdo, pero yo recuerdo haberla probado, a mí por lo menos, a mí me encantó. Me encantó, y eso que yo no la probé tan fermentada, sino que entre un poquito más para allá que para acá, como decimos nosotros, Mm. pero era buenísimo. A mí me Yo encantó. la probé en Caracas, allá en la ciudad, en la casa de un mío ex que la mamá lo hizo. Y yo cuando ya fui de visita a la casa de mi ex y estoy ayudando a limpiar la cocina y eso, que habíamos cocinado todo, y abro una olla y yo veo pura cáscara de piña. Y yo decía, ¿y para qué es esta vaina? Y después me dice, no, es que vamos a hacer una bebida, cuando esté pronta ya te vamos a dar. Vamos, esa vaina tenía no sé cuántos días, semanas ahí fermentando. Y yo cuando lo abro, y cuando me la dieron a probar, qué vaina más rica. Esa sí me Sí. gustó. Bueno, Esa sí me es gustó. Porque después cuando me paré, vi todo así como que... pero las bueno, paredes se movían solas. fíjense que yo he hecho chicha andina y no es tan Ah. difícil. Lo No. difícil es, no es difícil. Simplemente es como les dije, la preparación del arroz y la leche y la cosa, y lo de la piña, como dice Mariana, lo que hay es que dejarla fermentando, creo que son 1 o 2 días, y esa vaina ahí mismo se pone terrible y ya está. Eso es No, todo, esa no señora mucha tenía ciencia. como más de una semana ahí esa vaina fermentando, porque era una olla de más de 20 litros de una de esas ollas enormes. Bueno, pero es que a lo mejor la señora lo hacía para vender, porque de verdad que porque vas a hacer 20 litros de chicha, pero bueno, Segura. Bueno, X. Ya, sigue contando, Miguel. A ver Sí. qué otra Bueno. cosa más queremos. Bueno, llegamos ya casi al último punto, ¿no? Eso no me lo podía saltar. Que, Ah, no me lo podía saltar porque es una de mis épocas favoritas. Las fiestas, ¿no? Los Ah. típicos dulces de fiesta. Ah, Uy, en mi ok. país, por ejemplo, en las épocas, por ejemplo, de agosto, más o menos, se celebran las fiestas de Semana Santa y cosas así, ¿no? Entonces en mi país Ok. es muy, muy típico los dulces estos de fiesta, y había uno, bueno, hay uno porque todavía lo venden, que a mí me encanta, que lo dan normalmente en un vasito así de plástica, bueno, así el vasito, y es como un dulce de cereza, Gelatina. no gelatina, porque es más áspero, mucho más áspero, y vienen estos vasitos, pero yo se lo garantizo, no hay nada más rico que eso. Desde mi punto de vista, hay muchísimos dulces en mi país, Pero ¿cómo pero se llama ese dulce? ese es el problema, yo nunca supe cómo se llama, porque es tan típico que no es ni siquiera necesario saber su nombre, porque tú vas a la venta y en las cosas que te ponen de muestra para comprar, está ahí enfrente. Es como lo que nunca falta en la venta de dulces, ese dulce. Es buenísimo. Ah, mira tú, pues. A ver, una pregunta no. que te tengo yo. A ver, pero- Iván. ¿Cómo se hacen las pupusas en tu país? Uy, ese es un tema que yo quería tratar porque hay muchas personas que comparan la pupusa con la arepa. Sí, yo sé que No, las no, arepas son diferentes. La Sí, arepa y entonces- la pupusa Exacto. son muy diferentes porque ustedes la hacen, yo sé que ustedes la hacen de una manera muy diferente. Nosotros tenemos nuestra masa con la que ustedes hacen la pupusa, también la misma harina. Pero nosotros hacemos la masa, la ponemos a cocinar en un budare, en una olla normal ahí para a vapor o frita y la hacemos. Pero ustedes no, ustedes son diferentes. A ver, échame el Correcto. cuento cómo es. Correcto, yo por eso no quería tocar mucho este punto, porque va a haber gente que va a decir, no, es que la de... No, a ver, para nosotros la pupusa, hay dos formas de hacerla. Bueno, no dos formas, pero hay dos opciones de pupusa, por así decirlo.
que es la de harina de arroz y la de harina de maíz. Entonces en mi país existe este conflicto, ¿no? Entre comillas, estos team, de team arroz o team maíz. Yo, por ejemplo, yo soy team maíz, sinceramente. Okay. Hay mucha gente de mi país que seguramente me va a querer agarrar a puño. Pero bueno, preferencias son preferencias. Ok. Entonces se hace con esta masa, ¿no? De maíz. Se hace como una bolita para comenzar. Luego a esta bolita se le abre un hoyito. Y ahí se le pueden meter diferentes ingredientes, entre los cuales solo queso, porque aquí están las de solo queso, o queso y frijoles, o los dos juntos, chicharrón, se le puede meter, que son nosotros las llamamos pupusa revuelta. Uy, qué rico. Charro. Luego se cierra esta bolita con todos los ingredientes dentro, Okay. y se va haciendo Se va estirada, haciendo un circulito. como una tortilla. Ajá. No, sí, como un circulito, como una tortilla mexicana, tipo, pero más gruesa, con todos los ingredientes dentro. Sí, como en Luego, Venezuela. Luego en una plancha caliente se le arroja un poquito de aceite, Aceite. y se pone a freír. Vamos a freír, Sí, a cocinar ahí. así que vamos a freír o cocinar. Luego se le da vuelta de ambos lados, ya cuando se siente que los ingredientes están cocinados. Que suena como un tamborcito. Sí. Así Sí, se sabe, eso así tal vez se sabe cuando está lista una arepa. Que cuando ya tú la pones a hacer en el budare, que es la rendija esta, la plancha, y cuando ya está lista, tú la sacas, te la pones en tus manos bien calientica y si suena como un tamborcito, ya está lista. No, en mi país entonces no se hace así. O sea, en mi país es como más por el color seguía las personas. Cuando ya se ve que está como doradita la masa, ya está rica, y además que también el quesito que a veces se le mete por dentro comienza A derretir. a No, derretirse. en Venezuela no. En Venezuela se hace así y después se abre en el medio y se le mete Se todo rellena. lo que tú quieras. Se rellena de Sí, queso, porque en tu jamón. caso ya viene rellena. Exacto. Nosotros la hacemos la masa Sin sola y relleno. después que está la masa es que Aunque hay la arepa de chicharrón, que la arepa de chicharrón nosotros metemos la harina del chicharrón, lo hacemos harina y lo mezclamos con la harina de la arepa. Mezclamos eso y hacemos nuestras arepitas de chicharrón. Sí, nosotros igual hacemos una preparación similar con la pupusa de revuelta que le decimos nosotros. Que sí, porque sabe todo revuelto ahí adentro. Estaba revuelta. sabroso. Pero está rico, porque al final todo va para allá adentro y se revuelve todo. Ahora yo te pregunto, Miguel, ¿y allá hay una bebida así que lleve 700 cosas pero que tú digas, fino? Aparte de lo que tú me dijiste que no te gustó. Sí, hay un licuado que de hecho se llama quiebracama. Caramba. Ay, coño. Ok, ¿cómo es eso? Sí, Lleva sí. igual huevo. Por el nombrecito, que ya tú te podrás imaginar, no es que precisamente es que te vas a poner a saltar arriba de la cama para romper. No, obvio. Si eres una chica, sí te vas. Bueno, ok. Ok. A ver, échame el cuento. Sinceramente yo al menos yo nunca lo he probado, lo estoy honesto, nunca lo he probado, pero lleva ingredientes también medio raros, lleva huevos de gallina, jugo de naranja, lleva unas hierbas, que quién sabe qué son, y todo eso se licúa. Más Se que deja hierba. ¿Cómo se Pero llama? que no sabe, concha. No, pero mire, está haciendo la otra lista, pero ¿qué lleva? ¿Qué vaina? Está anotando, ¿qué cantidad? ¿Cuántos mililitros de agua le ¿Cuánto tengo que echar de agua? ¿Cuántas hierbas tengo que buscar? Sí, no, lleva unas hierbas que yo sinceramente no sé qué son. Bueno, se las echan, lo licúan. Y la gente que lo prueba dice que normalmente predomina el sabor a naranja, porque lleva bastante jugo de naranja. Ok. Pero y ya que ya funcione para quebrar la cama, ya esto era otro cuento. Eso sí ya no lo sé. Ahí... Bueno, aquí hay un Acá similar. yo encontré. Aquí hay un similar, pero no es una bebida, es una comida que te venden en las playas. ¿Por qué en las Ropa playas? colchón. Bueno, ¿por qué? Ajá.
porque son puros mariscos y cositos de estos que del mar, que si no te voy a decir nombre porque seguramente en cada país se le conozca de una forma distinta, pero son todos esos animalitos, mariscos, conchitas y cositas que son del mar. Todo En mi eso país también. se le echa en un pote, hermano, se le echa que si cebolla, Chile. tomate, limón, ajá, exacto. Y Cóctel. Uf, En mi país cóctel. Buenísimo. Pero, usted pues, se come una vaina de esa ahí en la playa, mijo. Uy, buenísimo, qué rico. Sí, en mi país hay también. No es que te rompe el colchón, no. Usted se pone No, a no. sudar. Usted se pone a sudar, le da una vaina por dentro. Usted así como que. Sí, normal, ya lo he probado, Bueno, ya bueno, no sé pero para cómo ser más difícil la vida de la editora, vamos a poner fotos de las distintas cosas que hemos hablado hoy aquí cerca, por aquí flotando. Trabajo de la editora para que no se haga la loca esta vez y no diga, ay, es que se me olvidaron las fotos. Le vamos a incluir. Ustedes vean pues las comidas. Y las Sí, cosas no, que yo estamos les voy a poner. Pero eso sí, quiebracama, por favor, búscame la receta. tranquila. bien De bueno, ser pues. posible, de ser posible hasta le mando un video de la preparación. Ya pues, bueno, sí, el video. Bueno, yo sí, pensé sí, que me ibas a decir, pensé que me ibas a decir que me ibas a mandar un video de cómo quebrar la cama y yo, pero bueno, ¡Uy! ¡Qué Ya, yo- rico! No, yo pensé que me iba a mandar batido ya hecho, por eso. Yo Ah, quería- vamos a conseguir los ingredientes y se los mando. no. Ay, Eso de que nunca lo probaste, eso ya me Esa dejaste me- ahí. Ya huele raro, ¿no? Digo, Sí, ¿a sí, ti sí, no te como sí, parece sí. que- Yo creo que sí lo has probado y tú quieres decir que no. Voy a tener que No, no, aprender. no. Tengo que llamar a Yasmín, porque Yasmín. Así que nada, quiero de cama por romper quiebra cama por ahí. Bueno, contarle que sea la cama y que no salga ya quebrada, con, no sé, algún Bueno, trocito suficiente, roto. Ya. Está bueno, Ay. está bueno. Ahora me lo imagino. Ay, no. ¿Y hay algo más? ¿Hay algo más típico de tu país? ¿Hay algo más Ya, bueno, de típico creo que lo más típico ya lo hablé. Después están como la yuca frita, pero la yuca frita es muy típico A en ver, muchos sí. lugares. Lo que no es tan típico, y creo que es solo una cosa de mi país, es que nosotros a la yuca frita la acompañamos con una cosa que nosotros le llamamos pepesca. ¿Qué es, Pepe? ¿Qué es eso? La pepesca es como una sardinita, como un pescadito súper pequeño. Ah, ok. Ok. Súper pequeño, sí. Pero le da un toque porque la pepesca es súper salada, y entonces nosotros la mezclamos con el curtido, que ya les he dicho, con el que mezclamos la pupusa, con salsa de tomate y la yuca frita más la pepesca, y eso le da un toque de potencia. Bueno, Como la pepitona, nosotros en Venezuela. No sé, yo creo que él se refiere más como una anchoa. Ah, las anchoas, de verdad. Las anchoas, que son Sí. así como las sardinas, chiquitas y saladas. sí, pero Exacto. chiquita yo le refiero chiquita de pequeñita. Ah, ok. Ah, Pensé por que era aquí le- por pequeñita, aquí le- como de 10 centímetros, pequeñita. Sí, No, la de no, nosotros no. así. No, la de Ah, nosotros es pequeña. Les mando la foto y se las podamos por acá. Ok. Sí, porque a la editora le tienen que mandar todo eso, porque esa señora después se pone toda fastidiosa. Manden material. No, a mí lo que me es que me dicen, mándame material, y le mando material y después, ay, sí, no, es que fue complicado subir las fotos y el video, el audio y... No, Hay que, no sé, hay que hacer una reunión con esta editora. No va a haber. Bueno, chicos, ha estado interesante este capítulo de comidas típicas. Gracias, Miguel, por hacernos conocer un poquito de tu país y de tus comidas, que estaban muy interesantes. Bueno, gracias, te agradezco por habernos hecho conocer un poquito de tu país. Y nada,
vamos a cortar ahora, sin más nada que decirnos, chicos. Nos esperamos en un próximo capítulo. Las personas que quieran conocer un poco más sobre nuestro querido amigo Miguel pueden dejar sus comentarios, o de nuestro amigo Alvin, que son los dos caballeros hermosos que tenemos en este grupo. ¿Quién más quiere saber nada de mí? Nada. Somos los platillos ricos de este grupo. Yo no lo quería decir, pero bueno, ya lo dijo uno. Si no quiere preguntar a Yasmin, me dijiste, ¿cómo? ¿De dónde salió esa voz? Ok. Y nada, pues entonces déjenos sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo. Disfrútalo. Chao. Chao. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.